¿Listos para ver lo que hay detrás del arte de esta joya navideña que es Klaus? Y déjenme los confieso, que ya desde el año pasado yo tenía planeado sacar este especial navideño, pero me ganó el tiempo y no pude. Y lo dejé así, sin abrir, con su hilito, durante casi año y medio. Pero esta vez dije, no más, ahora sí, echémosle un ojo al arte de Klaus. Aquí el índice nos dice que habrá alrededor de 190 páginas de arte y procesos. Échenle. Dirigida y escrita por Sergio Pablos y animada por Spa Studios en Madrid. Klaus es una película multigalardonada por su sobresaliente look y animación. Klaus se ganó 7 Annie Awards. Los Annie Awards, para los que no sepan, son los premios más importantes para las películas animadas. Y se llevó premios y nominaciones por todos lados, desde Óscares, BAFTAs, Goya, British Academy Awards, entre otros. Algo interesante que leí es que para crear Klaus, al empezar a investigar a Santa Claus, no había una historia de origen en sí, todo era una amalgama de tradiciones, religión, lore, y cada país tenía su propia versión. Entonces Klaus era la perfecta oportunidad para llenar esos huecos, los capítulos vacíos, ¿no?, de la historia de San Nicolás, Papá Noel, etcétera, etcétera. Y también era una movida segura, porque nadie te iba a criticar o se iba a quejar que te saliste mucho de la historia original, porque no había una en sí. Aquí vemos el arte conceptual de Klaus, el personaje principal, o uno de los personajes principales, porque creo que son dos. Y es uno de los personajes, ya dije personaje muchas veces, con más iteraciones. Como podemos ver, su semblante en todas las propuestas siempre es un poco no amigable. Al parecer querían darle énfasis en que al principio Klaus iba a ser un personaje intimidante, un poco egoísta y desconectado con la sociedad. La Academia Postal fue otra de las locaciones principales de la película, aunque no parezca, ya que fue al principio y muy cortita, pero pasó por el mismo trabajo que, por ejemplo, Smirensburg. Se crearon personajes, animales, la arquitectura, vestimentas, paletas de colores, todas esas cosas y detalles que vemos ahí detrás, borrosas, que nunca notamos, todas esas pasaron por su round de propuestas e iteraciones. Postmaster. Aquí vemos la cantidad de propuestas que hicieron para el papá de Jesper. Muchos son fuertes, pero concuerdo con el ganador. Esta sección habla del viaje de Jesper que hace para llegar a su destino, que es Smirensburg. Por supuesto, es puro arte ambiental y de locación. Y miren nada más, esto me encanta. Hasta el carro pasó por una buena ronda de propuestas hasta escoger el diseño final. Mogens, que es el capitán del barco. Este personaje estaba diseñado con el propósito de que fuera un toque desagradable, ya que su naturaleza siempre es sarcástica y poco sincera, y siempre se está burlando, ¿no?, o molestando a Jesper de alguna manera. Por eso la mayoría de estas propuestas nos muestran un personaje siempre desaliñado. Smirensburg está ubicada en algún lugar recóndito de Escandinavia, y tenía que ser una especie de Wild West nórdico. Una ciudad que alguna vez fue vibrante y funcional y feliz, y ahora está semi abandonada y habitada por habitantes, válgame la redundancia, tristes y algo hostiles. Aquí vemos un poco el lugar donde Jesper tiene que convertir en su hogar, que a la vez es la oficina postal. Miren cómo cada objeto se diseñó con amor y detalle. A esto se le llaman props, pero no sé qué tecnicismo se usa en español. Si alguien sabe, díganmelo en los comentarios, por favor. Alba es uno de mis personajes favoritos de la peli, y al parecer también del director Pablos. Probablemente sea porque Rashida Jones fue la que le dio vida a este personaje y lo hizo de una manera magistral. Yeah, I thought I would give the place an update. Everybody knows rotting fish is so over. No quiero darle justicia a explicarles el proceso por el que pasó este personaje. Aquí les dejo el link del video que me gustó mucho. Échenle un vistazo ustedes y escúchenlo del mismísimo equipo. La escuela que se convirtió en pescadería, que después regresó a ser una escuela. Personalmente es una de mis locaciones favoritas. O sea, la mayoría de las locaciones están súper bien fabricadas, pero esta en especial me llena el ojo. Al parecer el estado del lugar, lo deteriorado, lo dejado,
representa los sueños abandonados de Alva. Clanes en guerra. Esta historia, como muchas otras, tiene dos tribus en conflicto, los Ellingbows y los Crums. Estos clanes le adherieron un montón de humor y color a la historia. Y miren esto, me lo iba a brincar, pero me encantan estos detalles, que el artista se tome la molestia de mostrarnos que su concepto es funcional, que si jalas la palanca, se abre la ventana y sale un trasero. Sí, es un trasero, un culillo. Aquí vemos un poco del arte conceptual de los niños que habitan en Smittensburg. La niña con la zanahoria asesina es mi favorita. Muy buen detalle. Los Crums. Aquí vemos el arte conceptual y propuestas del clan de los Crums. Su bandera y su paleta de colores más que nada, que es pura escala de grises. Varias propuestas de la señora Krum. Me gustaron varias, más que nada los diferentes sombreros, ¿no? Muy buen trabajo, todas fuertes. Me gusta este arte conceptual, con Pumpkin y persiguiendo a Jesper. Ahora vemos a los Ellingbows. Lo mismo, con su bandera y paleta de colores. En este caso un sutil morado con naranja. Al parecer en la sangre de los Ellingbows corre el fuego y son pelirrojos. Aquí vemos a Don Ellingbow siempre luciendo una buena barriga en la mayoría de sus propuestas. Llegamos a otra de las locaciones principales de la historia, la casa de Klaus, o más bien granero o bodega. Y aquí leo que la diseñaron de tal manera que se viera que fuera hecha a mano por el mismísimo Klaus. Y claro, diferenciándola arquitectónicamente de las casas de la ciudad y de los clanes, que normalmente son puntiagudas, largas, chuecas, cuando ésta se siente gruesa y estable, con un centro de gravedad bajo. Aquí vemos un poco de Klaus, y nos dice que J.K. Simmons fue quien le dio vida a este personaje. Un actorazo, la verdad. Aquí está Lydia, aunque sale poco en la historia, la vemos más en forma del aire mágico, ¿no? Que normalmente empuja y ayuda con pistas a nuestros personajes principales. Aquí vemos a los renos. Una decisión muy interesante fue que el director Pavlos decidió dejar a los renos neutros, o sea, que no iban a sobresalir de otros animales. Por eso no los vemos sonriendo o mostrando emociones o interactuando con nadie a través de la historia. Son renos neutros. Aquí está la sección de animalitos. Me encanta la variedad de formas. Miren, círculos, triángulos, rectángulos. Y aquí hay gatitos y cabras. Curiosamente los gatitos, la mayoría tienen los ojos gigantescos, ¿no? El primer regalo. Esta escena donde Jesper tiene que entregar el primer envío y en este caso decidieron que el regalo sería una ranita. Aquí vemos algunas propuestas del juguete y también de la hoja con el dibujito del niño. Aquí vemos un poco de la transformación de la ciudad. Desde la primera vez que la vimos, que era gris y hostil, con su arquitectura chueca y puntiaguda, a cuando las cosas empezaron a mejorar y todo empezó a suavizarse y a agarrar más color. La escuela fue la que más cambió. Al principio toda lúgubre, oscura y apestosa, y después un lugar totalmente diferente, iluminado, amigable, que propicia el aprendizaje y la buena onda. El workshop o estudio de Santa o de Klaus es otro de los lugares más populados, consecuentemente más llamativos. Está lleno de juguetes, herramientas, madera. Miren nada más que belleza. Ahora, esta es una de las cosas que más me gustó del libro, los Sami. Los Sami, no sé si llamarles tribu o minoría. Hay arriba de 80,000 personas según Wikipedia, pero habitan alrededor del norte de la región de Escandinavia, y mientras estudiaban más su cultura, más empezaba a encajar en la historia y jugar un papel mayor. Lo mejor de todo, o más conveniente, era su vestimenta colorida, que contrastaba perfectamente con los grises y blancos de los fondos que predominan en Klaus. Y ahora, como buen arte, querían darle justicia a esta cultura, y viajaron hasta allá, convivieron con ellos, y hasta encontraron a la actriz perfecta para que le diera vida a la adorable Margot. Aquí vemos a la pequeña Neda o Nida en una de las sesiones. Me gusta mucho cuando se dan este tiempo y entienden lo valioso que es invertir en este tipo de detalles. Hablando de cosas nórdicas y con gran nivel de autenticidad, ¿ya vieron Northman?
muy artística, para el que le late ese rollo. Está especial, échenle un ojo. Un detalle que me encantó fue que decidieron no traducir nunca lo que dice Margot a propósito. Nah, I don't want to bore you with it. Y esto fue para que la audiencia se concentrara más en el tono de la plática y no en lo que realmente se está diciendo. Y esto no es tan fácil de hacer, ¿eh? Un aplauso para Neda. Después de ver las transformaciones de ciertas locaciones, también va a haber cambios y giros en los arcos de los personajes. Y el más chido es el de Olaf y Pumpkin. Aquí vemos el arte conceptual y varias de sus propuestas. Nada mal, ¿eh? Me gusta mucho la vestimenta de esta versión. ¿Sabían que la voz de Pumpkin es del director Sergio Pablos? Lo único que dice es... Se me hizo un buen dato. Pablos dijo algo que se me quedó muy grabado. Si aprendes a escuchar en realidad una historia, algunas tienden a prestarse en CGI, en 3D. Otras ideas se sienten mejor con gente real. Pero de vez en cuando llegan historias las cuales necesitan esa calidad orgánica que solamente te da la animación 2D. Pablos veía ilustraciones y arte conceptual y decía, yo quiero que mi película se vea así, ¿por qué no se puede ver así? Normalmente la animación 2D es muy económica con sus luces y sombras, y lo entiendo, es muchísimo trabajo. De vez en cuando salen cosas que lucen maravillosas, pero normalmente son comerciales, intros o cortometrajes, nada largo, porque es mucho trabajo, por ende, muy costoso. Y ya saben, it's all about the money. Pablos llegó a una encrucijada con Klaus mientras desarrollaba su estilo. Se preguntó, ¿es este el look que estoy buscando? ¿Estoy 100% enamorado de lo que veo? ¿O estoy lidiando con una limitación técnica y esto es lo mejor que se puede hacer? Y el estudio hispano se rindió, siguió explorando hasta que logró desarrollar su propia técnica de iluminación. Fue entonces cuando Pablo le preguntó a su compa Master Jedi, Marcin Jakubowski, muy bonito y todo, pero ¿esto que me estás mostrando es escalable? ¿Se puede transferir el conocimiento a 250 animadores e ilustradores? La respuesta fue sí. Y lo demás es historia. Como saben, Klaus fue aclamado por su brillante iluminación, llena de volumen y textura. Es un manjar visual y espero que se vuelva un clásico navideño pronto. Y sí, mi gente, necesitamos más casos como estos, como cuando James Cameron se esperó una década para que Avatar quedara como quedó, como Studio Fortiche por todo lo que tuvo que pasar para sacar Arcane al mundo. Y si les gusta este rollo, chequen el link que les voy a dejar de cómo se hizo Arcane. Oh, Arcane, me muero porque saquen el arte detrás de esta serie. ¿Quién está conmigo? Quiero darle un aplauso al estudio SPA o SPA por su valentía, su dedicación al arte, que hacen las cosas a su manera, que sigan inspirando, que sigan dando envidia, que dejen la barrita bien arriba acá y sigan saliendo joyitas como estas. Y bueno, cerramos el año con este especial. La tercera temporada aún no termina, normalmente son 6 reviews. Empezaremos el año con algo bien especial, exclusivo. Atentos a los fans de Dark Souls. Quiero dar un agradecimiento especial a aquellos que me apoyan siempre detrás de bambalinas. No soy completamente un one man band como dicen por ahí. Y gracias a todos ustedes que me siguen, que aprecian el arte detrás del arte. Les deseo un excelente año. Abracen a sus cercanos, por favor, estén presentes. Es bien importante estar presente. Lo que quieran hacer, háganlo ya. Porque como dicen por ahí, si no es ahora, entonces ¿cuándo? Salud.